Muy buenos días, damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio en el consultorio médico deportivo. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a la doctora Ana Contreras, que es residente de primer año de la especialidad de Medicina de la Actividad Física y Deportiva, la cual tratará con nosotros el tema de beneficios del ejercicio en pacientes con trastornos de déficit de atención e hiperactividad. Doctora, muy buenos días, bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Bueno, pues vamos a iniciar con un tema que es muy interesante y como nos habían platicado son los beneficios del ejercicio físico en el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Soy Ana Contreras y residente de primer año. Bueno, ¿qué es el TDA? Es uno de los principales trastornos en el neurodesarrollo y tiene tres características principales, aunque no son las únicas. Primero es inatención, hiperactividad e impulsividad. Básicamente, antes se dividía como en estos dos grandes grupos, alguien que tenía inatención y alguien que tenía hiperactividad. Posteriormente se hizo como un grupo mixto y ahora se sabe que pues es como una gran gama de síntomas y signos que se pueden presentar. No necesariamente uno excluye al otro. ¿Y cuáles son las causas? Bueno, pues en realidad no tenemos una sola causa, algo así predeterminado por lo cual alguien va a tener TDA, pero sí sabemos que tiene un componente genético importante. Se ha visto en estudios, por ejemplo, con gemelos, que hay una buena correlación ahí entre ambos con el TDA. También, si alguno de los padres tiene este trastorno del neurodesarrollo, bueno, es probable que también alguno de sus hijos lo llegue a tener. Y algunos factores ambientales que también se ha pensado que pueden o tienen que ver con eso, el consumo de algunas drogas, alcohol, por ejemplo, pero no, o sea, no es que vaya a suceder si hay este tipo de consumo, pero bueno, saber que sí hay factores tanto genéticos como ambientales y que la combinación de ambos, pues nos puede dar este trastorno. ¿En quién se presenta? Bueno, en cualquier persona, niños, adolescentes y adultos. El DSM, que es, bueno, básicamente como la Biblia de la psiquiatría, lo ha ido cambiando de cómo se va haciendo este diagnóstico. Antes se creía que debía presentarse antes de los 5 años, después fue después de los 12 años, digo antes de los 12 años, y ahora se sabe que inclusive hay adultos o adolescentes que no tuvieron un diagnóstico de TDA cuando eran pequeños y lo tienen posteriormente. Entonces se puede presentar básicamente en cualquier grupo de edad. ¿Cuál es la incidencia? Bueno, la incidencia es variable, no tenemos tanta información en México, sí un poco más como grupo como Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, y en escolares, niños pequeños, puede ir entre 3 y 7%. Sin embargo, durante la adolescencia y la etapa adulta puede llegar hasta el 10% de incidencia. Y también había este mito como de que solo se daba en niños y después cuando alguien se hacía adolescente se quitaba, o cuando allá alguien era adulto ya no tenía trastorno por déficit de atención. Y sabemos que esto no es así, no necesariamente. Sabemos sí que hay un subdiagnóstico, sobre todo en los adultos, y también sabemos que ocurre un poco más en varones que en mujeres. Eso sí, lo tenemos bien identificado. Y bueno, ¿qué es lo que pasa en el cerebro? Bueno, esta imagen parece muy compleja, vamos a resumirla. Básicamente, nuestro cerebro tiene distintas partes que tienen funciones muy diferentes, pero que al final se entrelazan entre ellas y nos permiten funcionar de manera, digamos, adecuada. Algo que es súper importante es la parte prefrontal de la corteza o la parte, digamos, lo voy a señalar por acá, la parte de adelante, la parte de enfrente de nuestro cerebro, pues tiene áreas pequeñas que van a ser muy importantes para la autorregulación del cerebro. Se sabe que en niños con trastorno de déficit de atención, estas áreas podrían no organizarse de la manera adecuada o manera eficiente y que podrían estar ligeramente menos maduras que en niños que no tienen este diagnóstico. ¿Qué más? Bueno, también hay otras partes del cerebro como el núcleo accumbens, el núcleo caudado, que se encargan de ayudarnos con cosas como la motivación, el estado de ánimo, sensaciones de placer, cómo tomamos decisiones y cómo estas decisiones también modulan nuestra conducta. Entonces, esto también va a ser importante. Y la parte del hipocampo, que también tiene que ver con la memoria funcional, que vamos a ver que puede estar afectada también en el trastorno por déficit de atención. Otra parte que es muy importante, se ha visto que tiene una importancia así, pero básica en este trastorno, son neurotransmisores, que son sustancias que están en el cerebro
y que nos van a ayudar a modular cómo es que están funcionando nuestras neuronas. Son una forma de comunicarse entre las células de nuestro cerebro. Y los dos principales neurotransmisores o sustancias de comunicación que se ven afectadas en el TDA son la dopamina y la noradrenalina principalmente. ¿Y cómo es que puede estar fallando el asunto? Uno puede ser que la neurona que las transmite, que está liberando estas, digamos, estos mensajes, no los libere de manera adecuada. Otro puede ser que la neurona que va a recibir, recordemos, es como cuando estamos platicando con alguien, yo estoy hablando y alguien recibe mi mensaje, pues es muy parecido con las neuronas. La neurona que tiene que recibir este mensaje tiene problemas para atrapar, para conseguir esta información que le están mandando y la información se pierde, o los neurotransmisores se pierden en este caso. Y la otra es que la neurona que está transmitiendo este mensaje o que está liberando estos neurotransmisores los recapture rápidamente y entonces no le dé tiempo a la neurona receptora de cachar estos neurotransmisores. Eso es lo que puede estar pasando en el déficit de atención. ¿Y por qué son importantes estos neurotransmisores? Bueno, porque tienen que ver con la atención, con el placer, tienen que ver con los estados de ánimo y por eso es que es relevante esta información. ¿Qué síntomas se presentan? Bueno, pues los síntomas son muy variados, pero algo que sí es importante es que se presentan en todos los ámbitos de la vida de una persona con TDA, en el ámbito social, en el ámbito académico laboral y en la vida cotidiana. Es decir, como que en todos los ámbitos se presentan. No es que nada más en la escuela tenga estos problemas, es que también en casa pierde las cosas, olvida la lonchera, no hay muchísimas cosas. Entonces, eso sí es súper importante que quede claro. ¿Y cuáles son los síntomas, como habíamos visto, más importantes? Bueno, la hiperactividad. Lo han descrito algunas veces como alguien que siente que tiene un motor adentro y que no puede parar, aunque sepa que no es lo más correcto salir corriendo a la mitad de una clase o levantarse a caminar. Otro es la inatención. Es alguien que puede estar viéndote a los ojos y no sabe que o ya se perdió y ya no sabe que le estás hablando. Entonces, esto también puede pasar. La impulsividad, esta parte como de no tener la capacidad de decidir de manera prudente qué es lo que se va a hacer. ¿Y qué otros ámbitos se ven afectados? Bueno, la memoria de trabajo o la memoria operativa. Se ve, por ejemplo, en niños en quienes les damos una instrucción que tiene muchos pasos a seguir. Bueno, a lo mejor se nos va a perder en el tercer paso. Entonces, este también es un síntoma que se puede presentar. Algunas deficiencias en la planeación, sobre todo se ven en adultos, que es difícil organizar cómo es que se va a llevar a cabo una actividad, sobre todo una que tenga que ver con una cuestión que cueste mucho trabajo, que sea como mentalmente exhaustiva. Bueno, planearla pues va a ser muy difícil. La flexibilidad cognitiva nos referimos a esta capacidad de cambiar nuestro comportamiento conforme cambian las circunstancias. Es decir, yo tenía que llegar a las 7 al trabajo, salía a buena hora, pero me cerraron porque, no sé, hay una manifestación. Entonces, esta flexibilidad como de decir, bueno, ya me movieron el plan que tenía, ahora cómo lo voy a resolver, bueno, también se puede ver por ahí afectado. Y el set shifting o cambio de tarea, que es como esta capacidad inconsciente de cambiar entre tareas, también se puede ver afectada. ¿Qué otros síntomas hay? Bueno, además de esto que hemos estado comentando, bueno, también hay una alta incidencia de depresión, ansiedad, el trastorno negativista desafiante de estos niños que les dan una orden o les piden hacer algo y dice que no, pero es no y es no, y la verdad es que es un poco difícil tratar con esto. Bueno, pero esto puede estar dado no necesariamente porque el niño quiere ser desobediente, hay que buscar un poquito más en el fondo. La frustración, que sí es algo más común, baja autoestima, o la habilidad emocional. Es alguien que puede estar de repente muy enojado y al rato se le pasa y ya está muy, muy contento, pero bueno, es porque hacen este como cambio de emociones rápido y también pasa frecuentemente. En los niños, ¿cómo más podemos verlo? Pues algo de dificultad para ser amigos porque sobre todo tienen problemillas como para esperar su turno, contestan antes de tiempo, se intrometen o se meten en conversaciones ajenas, dificultad para seguir instrucciones, como habíamos visto, sobre todo aquellas que tienen como muchos pasos. En los adolescentes, conductas imprudentes, como habíamos visto, se da esta parte de impulsividad, conductas sexuales de riesgo o falta de motivación. Y en adultos,
bueno, distintos problemas en el trabajo, olvido de citas importantes o eventos importantes, y se ha visto también una mayor probabilidad de accidentes de tránsito. El diagnóstico, ¿cómo se hace? Es predominantemente clínico, no le corresponde básicamente al médico general, básicamente lo hace un psiquiatra. Los psiquiatras tienen diferentes tipos de pruebas o tests para ver puntajes y demás que tienen que ver bueno, se hacen muchísimas preguntas para ver si alguien tiene o no trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y bueno, básicamente sí podemos sospecharlo, pero el diagnóstico lo confirma un psiquiatra o psiquiatra. Nada más rapidísimo, que sepan que el tratamiento farmacológico es actualmente lo que más se utiliza, es la primera línea de tratamiento, y de los tratamientos farmacológicos hay dos grandes grupos, el grupo de estimulantes y el grupo de medicamentos no estimulantes. La primera línea, y por eso es que me centro en esta, porque además es donde el ejercicio también puede ayudar un poco, es el tratamiento de estimulantes. Son la primera línea de tratamiento, y de estos el metilfenidato es el medicamento que más se utiliza, y lo que hace es que, como habíamos visto en la imagen, como donde van chismeando las neuronas, el metilfenidato lo que hace es que bloquea que esos neurotransmisores que están en el espacio entre una y otra neurona se guarde rápidamente, lo deja más tiempo en este espacio y le da chance a las células de poder utilizarlo. Ese es el mecanismo de acción, y sí es importante que lo conozcan porque el ejercicio tiene sus implicaciones básicamente con estos dos neurotransmisores. Hay otros tipos de medicamento, pero que no vamos a tratar porque no es el caso de la charla. ¿Y cuáles son las ventajas o desventajas del tratamiento? Es que tiene efectos a corto plazo. Es por esto que a veces hay dosis elevadas o dosis en varios momentos del día, y algo que sí es importante saber es que hay poca adherencia, sobre todo en la adolescencia. Es difícil, primero creo que cualquiera que ha tomado un medicamento por mucho tiempo, saber que acordarse de la hora, si ya me lo tomé o no, y en la adolescencia también, como estar tomando algo todo el tiempo, bueno, puede llegar a ser todo un reto. Entonces, esas serían desventajas, pero las ventajas son que sí tenemos buena información de que funciona y que reduce los síntomas y ayuda a un mejor funcionamiento de quien los está utilizando. Había también por ahí algunas creencias de que generaban algo así como adicción o algo parecido, para nada, y tampoco se ha visto que haya un riesgo aumentado para generar adicción a otro tipo de drogas o alcohol, por ejemplo, tampoco. Entonces son medicamentos seguros y que se pueden y deben utilizar en ciertos casos. El tratamiento no farmacológico, que también es algo importante y es el punto clave de toda esta charla, es, bueno, que hay muchísimas opciones también. Unas son las terapias cognitivo-conductuales, que ayudan a mejorar organización, planeación, administrar el tiempo de una mejor manera, y nos ayudan también como a tener cierto grado de flexibilidad mental aumentado, que habíamos visto que podría ser un problema. El mindfulness, que ayuda básicamente con las emociones y el control de la impulsividad, y el neurofeedback, que lo que hace es que ponen unos electrodos y van viendo en tiempo real cómo se va comportando el cerebro y hacen modificaciones para que se pueda ayudar, sobre todo en la parte de la función de objetivos y recompensas. La recompensa inmediata también es algo importante. Y bueno, el ejercicio, que la verdad es que ahora van a ver que es algo padrísimo y que también tiene sus implicaciones súper importantes en este tratamiento y en cómo se utilizan los medicamentos también. ¿Cómo va a ayudar el ejercicio? Que creo que es la clave. Bueno, habíamos visto dos neurotransmisores principalmente importantes, la dopamina y la noradrenalina. Ambos neurotransmisores se ven aumentados cuando nosotros hacemos ejercicio, y no necesariamente tienen que ser 40 minutos de ejercicio al día o 2 horas de salir a correr para que haya este aumento. Son pequeñas pausas que podemos ir haciendo durante el día que van a aumentar estos neurotransmisores. Y también se ha visto, sobre todo en los últimos estudios, que hay un aumento de algo que llamamos factor neurotrófico derivado del cerebro. Suena muy intenso, pero básicamente lo que se dedica este factor es a la supervivencia neuronal, al crecimiento de las neuronas, y que durante el desarrollo las neuronas tengan la función que necesitan tener. ¿Por qué es importante que aumente esto con el ejercicio? Bueno, porque algunos estudios que sugieren que en los pacientes con TDA está disminuido. Entonces, si está disminuido y nosotros hacemos ejercicio, vamos a compensar un poquito esta falta de factor neurotrófico. Por eso es que es importante. Y en las siguientes diapositivas vamos a ir viendo cómo es que el ejercicio se ha prescrito
o se ha recomendado para diferentes grupos de pacientes. Entonces, por ejemplo, en este estudio del 2016, lo que hicieron fue tomar a grupos de niños con diagnóstico de TDA y los dividieron. Y dijeron, bueno, algunos vamos a ponerlos a hacer solamente la parte como cognitiva, vamos a ponerlos a hacer terapia únicamente sin hacer ejercicio. Y a otro grupo de chicos lo pusieron a hacer ejercicio aeróbico, que es un ejercicio básicamente que conocemos como caminatas, correr, nadar, y a una intensidad moderada. La intensidad sí importa. Si yo me pongo solamente a caminar un poquito, pero no me agito nada, y puedo ir chismeando muy a gusto, bueno, quizás no sea la intensidad adecuada para que veamos mejoría. Pero en estos chicos los pusieron a una intensidad moderada y no fue mucho tiempo, fueron solamente entre 15 y 20 minutos. Lo hacían un par de veces al día. ¿Y qué vieron? Bueno, vieron mejoras a corto plazo, mejoró el control cognitivo, la velocidad para procesar instrucciones, que habíamos visto que era un problemón, ¿no? Como dar instrucciones y que siguieran pasos, bueno, pues mejoró cómo procesaban y cómo llevaban a cabo estas instrucciones. Hubo una mejora en la flexibilidad cognitiva, en esta parte como de decir, bueno, pues ya a lo mejor mi plan falló, ¿qué es lo que voy a hacer para poder lograr mi objetivo? Mejoró la inatención, que es algo muy importante, la impulsividad, y hay reducciones también en la ansiedad y depresión. Y esto tiene que ver directamente con los neurotransmisores que aumentan cuando hacemos ejercicio. ¿Qué es importante de esto? Que se dio a corto plazo. Eso sí quiero que se lo queden. Solo es a corto plazo. Entonces quiere decir que no va a durar mucho este beneficio que yo estoy teniendo con 15 o 20 minutos de ejercicio. ¿Y a qué voy con esto? Bueno, que quizás yo pueda hacer pequeños periodos de ejercicio durante el día. Si tengo un pequeño en casa con trastorno por déficit de atención, bueno, lo dejo salir a correr. O, no sé, ahorita vamos a ver otro tipo de estudios que hicieron no necesariamente saliendo de casa, 15 o 20 minutos, una intensidad moderada, que sobre todo se logra bastante bien en niños pequeños, en niños preescolares o los primeros años de la edad escolar. Bueno, el ejercicio no necesariamente es estructurado. En ellos lo que se hace es ejercicio libre. Salen y juegan a las escondidas o salen y juegan a cualquier cosa que se les ocurra y alcanzan esta intensidad moderada. No necesariamente quiere decir que yo lo llevo a un entrenamiento. El ejercicio no es eso. El ejercicio es justo en esa etapa, es juego libre, básicamente. Se ha visto que también el ejercicio en adolescentes puede llegar a disminuir un poco en personas con TDA por falta de motivación. Entonces es importante que sepamos que si desde pequeños estamos llevando a nuestro niño, a nuestra niña a hacer ejercicio, bueno, quizás se haga también esta parte como de costumbre o algo que van haciendo todos los días y se acostumbran a hacerlo y puedan seguirlo durante la adolescencia y la adultez. ¿Por qué es importante también el ejercicio? Bueno, porque hay cierto riesgo, sobre todo por esta falta de motivación y porque también llega a haber ciertos problemas coordinativos o motores en pacientes con TDA. Y entonces, la verdad es que si yo no voy a ser bueno haciendo un ejercicio, pues mejor me quedo en casa. Y hay riesgo también de obesidad y sobrepeso. Eso también se ha visto. Entonces, vale la pena que si desde pequeños hay un diagnóstico o tenemos una sospecha diagnóstica, bueno, pues iniciemos algo de ejercicio. Como les decía, no tiene que ser algo muy, muy estructurado ni muy complejo. Y entre 15 y 20 minutos logran estas mejoras, pero les recuerdo, a corto plazo. Otro tipo de ejercicio que también se hizo y me llamó, creo que mucho la atención y que vale la pena, sobre todo ahora en estas épocas pandémicas en las que a veces no podemos salir mucho de casa, fue un estudio planteado utilizando Exergaming, que es un juego de Xbox con el aparatito este de Kinect, que tiene la capacidad como de ver cómo te estás moviendo tú. Y este es un juego que se llama Shape Up. No tiene que ser este, hay muchos otros juegos que se encargan como de que nos estemos moviendo en casa o hagamos algo de ejercicio. ¿Y a qué intensidad se utilizó? Igual, intensidad moderada o vigorosa. Recuerden, esa como de ir caminando pasito a pasito y pues no me agito nada, tampoco funcionó muy bien. Esta intensidad fue de moderada a vigorosa y se utilizó en niños más o menos entre los 9 y los 12 años, ya son un poquito más grandes. ¿Y qué hacían? Bueno, lo que hacían es que les ponían una rutina
con este juego, y el juego lo que hace es ir poniendo diferentes retos. Por ejemplo, los pone que van sobre un tren, en el techo de un tren, y les van lanzando cosas, y entonces tú tienes que ir esquivando, tienes que saltar, tienes que moverte, y alcanzaban una buena intensidad. Entonces, como vemos, pues no nada más quiere decir salir a correr, podemos hacerlo inclusive en casa. ¿Y qué vieron? Pues también vieron beneficios únicamente a corto plazo. Esto es importante, lo estoy repitiendo mucho porque creo que sí es importante. ¿Qué vieron? Pues una mejora en la inhibición. ¿Y a qué me refiero con inhibición? Bueno, que controlaron mejor sus emociones, mejoró el comportamiento, la atención o esta intromisión como de pensamientos, estos como distracciones propias de alguien con TDA. ¿Y qué mejoró también? El cambio de tarea. ¿Qué es esto? Bueno, cambiar la atención de manera inconsciente entre una tarea y otra mejoró bastante y se hizo más rápido y de manera más eficaz. Entonces, como ven, pues no únicamente salir a correr, en realidad el ejercicio lo podemos hacer también en casa. Beneficios a largo plazo del ejercicio en el TDA, pues aún están en estudio. No hay mucha información al respecto. Pareciera no ser tan alentador, no es como que, bueno, yo hice ejercicio hoy un día y este beneficio me va a durar de aquí al próximo lunes que vuelva a tomar mi medicamento o que vuelva a hacer mi ejercicio como medicamento. Funciona como cuando, no sé, alguien es hipertenso, tiene la presión arterial alta y entonces tiene que tomar un medicamento cada 12 horas. ¿Por qué lo toma? Pues porque eso es el periodo que dura la efectividad del medicamento. Se ha visto que básicamente el ejercicio en pacientes con TDA, ya sean niños, adolescentes o adultos, solamente tiene un beneficio por un pequeño periodo. Entonces, si solo lo tiene en ese periodo, bueno, vamos a hacer que esa dosis de ejercicio sea la adecuada para que dure y se vayan juntando estos periodos que sí está funcionando y entonces lleguemos a largo plazo. ¿De acuerdo? ¿Y qué es importante del ejercicio también? Bueno, que se implementan nuevos hábitos. Entonces, si yo sé que tengo que hacer un poquito de ejercicio para sentirme mejor, para concentrarme más, para que quizás mis emociones no sean tan cambiantes y que pueda hacer más cosas y me sienta mejor conmigo, bueno, pues adelante, habrá que buscar esto. Bueno, eso es la parte del ejercicio, que no es deporte, es diferente. El deporte es más estructurado, en el ejercicio se busca mejoría de ciertas cosas como de, ¿cómo decirlo? Como de la forma en general, como beneficios en la salud, y el deporte no necesariamente hace lo mismo. El deporte tiene más que ver con esta parte competitiva. ¿Y por qué también sería importante el deporte y el TDA? Bueno, porque el deporte en sí ayuda a que aumente el tipo de neuronas que se están formando y que haya nuevas neuronas. Antes se creía que no había crecimiento neuronal, que uno llegaba con cierto número de neuronas en la vida y se iba con menos por golpes, por cualquier cantidad de cosas. Ahora sabemos que no es así, que sí tenemos la capacidad de crear nuevas redes, de tener más neuronas. ¿Y qué más va a pasar cuando hacemos deporte? Bueno, hay una mayor cantidad de vasos sanguíneos en el cerebelo y esto quiere decir que va a haber un mayor flujo sanguíneo y o más número como de nutrimentos que llegan al cerebro, en especial esta parte del cerebelo que se encarga como de cuestiones motoras, equilibrio y demás. Hay una mejoría en la utilización de neurotransmisores. Esto es importantísimo, ya lo habíamos visto, los neurotransmisores que se ven afectados básicamente en TDA, dopamina y noradrenalina, mejoran también con el deporte. Y hay una mejoría en las habilidades motoras. Pero no solamente es eso. Cuando alguien está haciendo un deporte, sobre todo cuando se habla de deporte en conjunto, pues tiene que aprender uno a convivir con otras personas. Quizás son muy diferentes a lo que estamos acostumbrados, a lo mejor vivimos en lugares diferentes, estudiamos cosas distintas, tenemos historias por ahí muy diferentes, pero estar haciendo un mismo deporte pues nos une, por lo menos ya tenemos algo en común. Entonces habíamos visto que sobre todo en los niños pequeños y en adolescentes costaba trabajo hacer amigos. Sí, porque todo el tiempo se están moviendo, porque todo el tiempo interrumpen, porque es difícil esperar su turno, pero cuando estás haciendo un deporte, pues te toca esperar tu turno para un ejercicio, toca tratar de estar un poco más atento para que los ejercicios que se hacen en conjunto salgan bien. Y cuando en el deporte se hace bien un movimiento, se hace bien una técnica o sale bien un ejercicio, bueno, eso es una recompensa inmediata, que es algo que sí se ve
que cambia con personas con TDA. Este como ciclo de recompensa y estímulo se ve modificado. Entonces, esta parte en el deporte ayuda muchísimo y básicamente puede actuar sinérgicamente con medicamentos, tanto el ejercicio como el deporte. Como están subiendo neurotransmisores que se ven disminuidos por el propio neurodesarrollo del TDA, pues mejora. Inclusive se ha visto que hay pacientes en los que las dosis se ven disminuidas o en algunos casos se llegan a retirar medicamentos. Eso, claro, se ve directamente con psiquiatría y que también se estén desarrollando en el día a día. Pero bueno, pues sería importante también saber por qué es importante que hagan deporte, así como ejercicio, que recordemos son un poquito distintos. ¿Qué va a mejorar finalmente? Bueno, mejora la atención, la capacidad de hacer amigos, el autoestima, que es algo muy, muy, muy importante en el déficit de atención. Hay una reducción en la impulsividad, también aumenta la concentración. Hay un apego a las reglas o reglamentos, porque cuando estamos haciendo un deporte, pues está bien regulado. Entonces tenemos que ser capaces de seguir estas nuevas reglas o estos reglamentos que se imponen. Y no necesariamente solamente durante el juego. También hay equipos que tienen reglas como de puntualidad, que también se puede ver por ahí un poquito de impuntualidad en algunos casos. ¿Qué más? Bueno, hay que usar un uniforme, hay que tener el uniforme limpio, hay que tratar de llevar todo el uniforme a los juegos y entrenamientos. Entonces, todos estos como pequeños retos que se van cumpliendo también se ven beneficiados con el deporte y el TDA. Y ayuda también a estructurar actividades. Hay que estructurar mejor el día. Si yo estoy haciendo un deporte, bueno, sé que tengo que dejarle cierto tiempo del día porque es el horario de entrenamiento. Ok, entonces hay que organizar el resto del día en función de ese entrenamiento o incluirlo dentro de los planes que hay del día. Es por eso que también hacer deporte, pues he visto que mejora bastante, bastante como esta parte cognitiva y funcional, sobre todo de pacientes con TDA. Y bueno, uno diría, bueno, sí, hay alguien con TDA exitoso en el deporte, pues sí, claro que sí. Está, por ejemplo, Simone Biles, una gimnasta estadounidense, una súper promesa ya, bueno, ya es promesa, ella ya está súper consolidada como una de las mejores gimnastas de la historia y ella tiene diagnóstico de TDA. ¿Qué sería importante también recalcar? Bueno, que los medicamentos que se utilizan para tratar el TDA no están permitidos por la WADA, que se encarga como de la parte de drogas no permitidas en el deporte. Pero bueno, sí hacen una aclaración. Ok, si nosotros tenemos un deportista con diagnóstico de TDA y sabemos que necesita ese medicamento, lo puede utilizar, pero debe estar justificado. Otro caso muy, muy curioso es el de Michael Phelps. A él en la escuela le dijeron que nunca iba a hacer nada porque no podía concentrarse y no podía estarse quieto. Pues sí, encontró el lugar donde podía concentrarse y donde estar quieto no era una opción. Y fue una alberca y pues la verdad es que todos sabemos quién es Michael Phelps y quisiéramos tener media medalla que él tiene ahí en casa, ¿no? Entonces, pues no subestimen a los niños con TDA. Pueden hacer en realidad casi cualquier cosa, solo necesitan encontrar algo que les guste, que también es importante en el deporte. Hay una variedad inmensa de deportes y bueno, hay que encontrar cuál es el que mejor le acomoda. Y pues el rey del básquetbol, Michael Jordan, también con diagnóstico de TDA, le decían que no, que tampoco iba a ser en realidad gran cosa. Y bueno, él pues encontró su lugar, ¿no? Una cancha de básquet, una duela y pues yo creo que el mejor basquetbolista de todos los tiempos. Entonces, importantísimo del deporte, buscar cuál es el que mejor se adapta a las necesidades de cada persona, cada niño, adolescente o adulto. Pueden ser también deportes individuales, hay por ahí un estudio que habla sobre karate y algunas otras artes marciales, tai chi también, por ejemplo, como algo más como asiático, es un estudio asiático, y también habla sobre los beneficios de este tipo de actividades, ¿no? Mejora la habilidad emocional, mejora la concentración, nos ayuda a estructurar más todas las actividades del día. Entonces, pues en realidad, para finalizar la charla, pues es importante saber que podamos hacer un poquito de ejercicio y va a ser suficiente, 15 a 20 minutos al día de una moderada intensidad va a ser suficiente, porque además con eso vamos a ir cumpliendo otras metas referentes a la salud y no necesariamente solo al TDA. Entonces, esta parte es importante. Y bueno, ¿qué tal si yo quiero hacer algún deporte? Bueno, pues también se puede y también hay beneficios en cuanto a hacer un deporte. Solo hay que encontrar uno que llame la atención lo suficiente, que rete también, pero que permita ir creciendo para que esta frustración también que se presenta en el día a día, pues vaya disminuyendo.
Y creo que esta es la última diapositiva. Muy bien, doctora, muchas gracias. Muy interesante, como siempre, los temas que se presentan. Yo tengo una pregunta. Es decir, el ejercicio no nos cura este padecimiento, solamente nos ayuda con el manejo, ¿es correcto? Sí, así es. No, no hay como tal ningún medicamento ni el ejercicio que sea una cura, porque lo que pasa es que durante el neurodesarrollo típico, digamos, hay estructuras que maduran en diferentes momentos. Se sabe que en el TDA hay una maduración un poquito más retardada de estas estructuras y en realidad pocas veces se va a alcanzar la maduración que alguien típicamente desarrollado o neurodesarrollado. Pero lo que hace el medicamento es dar este como boost de neurotransmisores y el ejercicio lo que hace es aumentarlos todavía más. Entonces se alcanzan estas metas mucho más fácilmente y es por esto que se ha visto también reducción en dosis de medicamentos o inclusive se llegan a retirar medicamentos. No hay una cura, pero sí se ayuda a controlar como estos síntomas que pueden llegar a ser molestos. Sí, le pasa lo mismo que con las enfermedades crónico-degenerativas, como la diabetes, como la hipertensión, que no lo cura, pero nos ayuda a mejorar el manejo, a disminuir la dosis de medicamentos. Y bueno, el paciente también se siente mucho mejor con todos los beneficios que da la actividad física. Porque además sabemos que cualquier medicamento tiene efectos adversos, ¿no? Y el ejercicio la verdad es que tiene poquísimos, o sea, casi ninguno, ¿no? Bien prescrito y bien hecho, la verdad es que yo diría, yo prefiero hacer ejercicio a tomar un medicamento, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes beneficios del ejercicio. Claro, y en cuanto al ejercicio, sabemos que este tipo de pacientes, como usted lo menciona, es muy difícil que sigan reglas, que tengan estructuradas sus actividades. Esto de que tienes que correr media hora, tienes que subirte a la bici media hora, es bien complicado. Yo creo que ahí la creatividad pues, de la mamá, básicamente, qué actividades lúdicas puede recomendarle o puede ayudarle a su hijo para que se entretenga y para que realmente se esté activando físicamente, ¿no? Claro, y pueden ser muy, muy variadas. O sea, yo ponía esos ejemplos porque es como lo más común que tenemos a la mano cuando hablamos de aeróbico. Pero bueno, vimos este otro estudio en el que utilizan un videojuego y bueno, pues también creo que si a un niño le dices, oye, ¿quieres jugar un ratito? Te va a decir que sí, ¿no? Un videojuego, yo tampoco le diría que no. Entonces, pues puede ser muy variado. No hay muchos estudios que hablen sobre ejercicio de fuerza, por ejemplo, pero así como sabemos que hay beneficios en el control de otras enfermedades crónico-degenerativas, pues también lo habrá en el TDA, ¿no? Entonces, este tipo de ejercicios como mixtos, la parte aeróbica como de fuerza, equilibrio y demás, pues también se podrían incluir en un programa de ejercicio. Y en cuanto a los medicamentos, menciona que la mayoría pues están prohibidos por la WADA. Si se da algún aviso, ¿se pueden permitir la ingesta de estos medicamentos? Sí, claro, se tiene que dar un aviso. No es directamente la WADA, cada país tiene como su pequeña estructura que está ligada ya a la parte internacional. Y entonces, si van a hacer deporte ya pensando en alto rendimiento, sí, se hace una valoración completa del deportista, del paciente, y se dice, ok, este paciente sí necesita ese medicamento y toma esta dosis cada tanto tiempo, y eso es lo único que tiene permitido tener en los controles. De hecho, por ejemplo, con Simone Biles había por ahí algo de, pues no sé cómo decirlo, tenían como ciertos problemas porque en un control antidoping encontraron metilfenidato y bueno, había algunas deportistas por ahí pues tratando de ver por qué, ¿no? O sea, reclamando un poco y entonces ella sacó pues sus documentos que decían, yo puedo tomar mi metilfenidato porque tengo trastorno por déficit de atención y está permitido, ¿no? Entonces, siempre y cuando se dé aviso a las autoridades oportunamente, van a poder seguir tomando su medicamento porque les ayuda, o sea, no es como que sea una opción, ¿no? Es porque en realidad lo necesitan y les ayuda a hacer su vida funcional. Ok, nos están preguntando del público si estos pacientes deben de tener alguna dieta en especial, algún tipo de alimento les ayuda. Ok, sí, había por ahí también algo de
de controversia sobre las dietas que se dejan a los pacientes con TDA. Había algunos alimentos que decían, oigan, es que estos alimentos podrían aumentar los síntomas como edulcorantes, azúcar y demás. En realidad se tiene evidencia de que no se deben hacer restricciones. Más bien yo diría, bueno, si vamos a reducir azúcar es porque tampoco es buena en general, ¿no? No únicamente porque aumente síntomas del trastorno por déficit de atención, sino que hay ciertos alimentos, sobre todo aquellos con alto contenido de carbohidratos, de azúcares, de grasas, que debemos evitar en general. Pero no, en realidad no hay restricciones dietéticas que vayan a beneficiar a alguien con TDA, solamente por esa parte de dieta. Ok, y bueno, pues algún último comentario para, sobre todo las mamás, los papás que tienen hijos con este problema, ¿qué les recomienda? Y que no se espanten, que es algo muy común, que a veces cuando dicen tiene TDA, bueno, creen que lo van a medicar toda la vida y que no va a ser su vida normal, pero no pasa nada, ¿no? En realidad, pues solamente es adaptarse un poco a las circunstancias y bueno, ahora que saben que el ejercicio o el deporte pueden ayudar, pues que también lo intenten, ¿no? A lo mejor por ahí tenemos escondido otro Michael Jordan o Michael Phelps, entonces pues vale la pena intentar o buscar qué deporte le gusta. Sí, sobre todo, pues las mamás que pasan más tiempo con los niños, que tengan paciencia, ¿no? Que realmente se pueden manejar, que a veces sí se desespera uno como mamá de que dice, no se está quieto un minuto, pero bueno, ver de qué manera podemos entretenerlos, podemos inscribirlos en clases pues de natación, de fútbol, de alguna cosa, sobre todo cuando son pequeños, y ver cómo van comportándose. Hay que tenerles paciencia, como les dije. Hay veces que en lugar de jugar fútbol, pues recogen palitos y hojitas y la mamá está desesperada y el papá está peor porque estoy pagando una colegiatura de un deporte donde mi hijo pues prácticamente no aprovecha nada. Yo creo que siempre hay beneficios. Sí, aunque a lo mejor no se vean en goles o anotaciones y fueran otra cosa, pero bueno, hacer un poquito de ejercicio y estar conviviendo sobre todo con otros niños, pues también ayuda a mejorar estas redes sociales que a veces en el TDA están un poquito por ahí parchadas. Muy bien, doctora, pues muchísimas gracias. Damos las gracias nuevamente a la Dirección de Deporte Universitario por permitirnos este espacio y los esperamos el próximo lunes con un tema igualmente de interés. Muchas gracias, doctora. No hay de qué, hasta luego.